a lo que Sasuke responde que lo tendrá en cuenta. Sasuke dice, señor H1, de la Unión de Comerciantes, ha decidido ayudarles. No debería haber problemas. Pero le preocupa que el sur, la secta de la Ella, se encontrará defectos. En esta conferencia, el líder sectario aconseja a Sasuke no prestar mucha atención a eso, porque está seguro de que todo irá bien. Sasuke entiende y dice que en este caso se despedirá y revisará todo una última vez. Después de que Sasuke se va, el líder de la secta se considera un taoísta. Miente tan descaradamente que ganar o perder no importa. Como si nada, piensa el líder sectario. Si hay diferencia entre ahora y el pasado, tendrían a 7 flores de ciruelo, registros de técnica de espada, pero probablemente sería casi imposible recuperar la antigua gloria de la secta de Mount Wa. Con solo eso, el líder sectario alaba a los predecesores para que los vean. En la secta de Mount Wa, por otro lado, un chico, Juan Seoan, discípulo de segunda clase de la secta Sadenech, en camino a la secta de Mount Wa en este calor, está cansado y pregunta a su hermano mayor si el Monte Ewa, la secta, era realmente parte de las grandes sectas. En el pasado, John pregunta a su hermano para un lugar que fue uno de los 10 grandes sectas, si el pueblo no fuera tan pequeño y descuidado, a lo que su hermano contesta que es al revés. El hermano de John dice que un pueblo de este tamaño pudo haberse fundado solo porque la secta de Mount Wa está aquí. El hermano de John, Jin Humarun, dice que la secta de Mount Wa era muy popular en el pasado y tan poderoso que desarrollaron el pueblo hasta este punto, para que la gente viniera aquí solo para visitar la secta de Mount Wa, y podrían quedarse aquí aunque. John dice que han caído al fondo del pozo, y él no tiene idea. ¿Por qué practican en este evento sin sentido? John pregunta cuál es el propósito, para intercambiar espadas con la secta de Mount Wa. El nivel de quien es obviamente bajo, y dice, sería mejor que practiquen solos. Jin asegura que lo están haciendo porque los ancianos de su secta, ¿tienes algo en mente?, le dice a Hoji que tenga cuidado con lo que dice. John dice que sabe, pero piensa. No tiene sentido en la cumbre de Mount Wa y la conferencia de Sadenech. De repente, al fin. Como dice John, sería gratificante vengarse. Conoce al chico humillado, otro discípulo de la secta del Límite Sur. Lisenbeek lo mira en silencio. John cree que le ha estado muy callado después del gran incidente que causó, y piensa que es aburrido. John le dice a Jin que deberían pagar por la humillación que han recibido de ellos, por primera vez en 100 años. A lo que Jin concuerda y dice que así será. Mientras tanto, Lee, mirando la montaña donde está el monte Wasect, piensa que, en comparación con la ligereza de espíritu cuando llegó aquí por primera vez, tenía la última vez, ahora recuerda a esa persona. Al ver la montaña Waji, piensa en Chan. Enfurecido, piensa que podrían estar entrando al antro del tigre. Ahora, después de un rato, cuando la secta del Límite Sur llega al salón taoísta, se preguntan, ¿qué diablos pensó la mente de la montaña Wa? Cuando decidieron construir un templo taoísta en este tipo de lugar, John dice que no es de extrañar que se negaran. Pero Jin Yomerun habla de Taoístal en general. Intenta estar alejado del mundo mundano para estar más cerca de la naturaleza. Jin dice que para estudiar las escrituras de la torre, y no uno mismo en paz, sin interferencias externas. Es natural escoger un lugar. No es fácil para la gente llegar allí. Sin embargo, John se pregunta qué tiene que ver con la secta del Monte Wa, porque la mitad ni siquiera son taoístas. John dice que entendería si Jin hablaba de la secta Wudan. Y Jin dice que es cierto. Mientras, otro discípulo de su secta dice, si es un lugar al que hay que pasar por mucho llegar, ese lugar debería ser al menos agradable. Pero cree que les servirán verduras. Y los metieron en un pabellón deteriorado para dormir. Otro discípulo añadió, ni siquiera esperaba comida decente de ellos. Solo esperaba poder dormir cómodamente, porque escuchó que, incluso los mendigos tenían lugar de alojamientos descanso mejores que ellos. De repente, preguntaron al hermano mayor Humer, Ryan, ¿no es hora de dejar de tener esto inútil?
Conferencia del borde Suri Mount Hua. Preguntan si esto no los está haciendo sufrir. Al llegar tan lejos, solo para hacer lucir bien a la secta de Mount Hua. Humayun dice que sabe que están muy descontentos, pero deberían calmarse un poco, y preguntan si no saben cómo se sienten los superiores sobre el monte Hua. Un discípulo dice, no entiende por qué están tan tristes. Sobre una secta de artes marciales, está casi acabado, dice Humayun. Es solo por si acaso, la secta de Mount Hua tiene un poder oculto. Pero su compañero de discípulo se ríe y dice, si tuvieran algo así, ellos ya habrían regresado al statu quo. Antes estaban en. El discípulo pregunta si Humayun dice, simplemente decidieron no hacerlo, y permaneció en ruinas casi 100 años. El discípulo dice, todas las sectas de artes marciales tuvieron su momento cuando florecían. Y dice, lo importante es la situación actual de la secta de Mount Hua. Mientras tanto, otro discípulo concuerda y dice, esta secta permanecerá así en el futuro. Más de 100 años después, lo discutieron. Para una secta de artes marciales, no tener ningún desarrollo. La secta de Mount Hua se ha vuelto demasiado débil para enfrentarse a ellos. Sin duda, el discípulo de la secta del Límite Sur piensa que la reputación de los Mount Hua Sect caerá junto a ellos, pero de repente le dice que sería mejor no subestimar al grupo Monte Hua Secta. Le advierte que, si hay un pequeño error, podrían ser humillados. Pero John se burla si Lee se refiere a sí mismo. John le dice a Lee que no se preocupe, porque no harán nada. Eso hará que los oponentes parezcan mejores, difícilmente. John dice que la secta de Mount Hua perdonó a Lee. Le dice que los pone en mal lugar, pero él solo insiste en que no se confíen, que no bajen la guardia. John pregunta qué pasaría si bajaran un poco la guardia. Y dice que no cambiaría nada, porque el oponente es el Monte Hua Sect. Lee les dio permiso y les dijo que hicieran lo que quisieran, pero les advirtió que pagarían el precio si relajan sus guardias. De repente, el anciano de la secta del sur, Sima, llega allí. Y al decirlo, Lee tiene razón. Todos se ponen atentos. Sima Sun pregunta si han olvidado. ¿Qué pasó con la guilde de comerciantes Yuna? Humayun responde que no han olvidado. Sema dice, están humillados por la secta de artes marciales. Está casi acabado y pregunta si no saben cuán enfurecido estaba el líder de la secta. Por eso, Sima dice, un incidente fue más que suficiente humillación para ellos. Y dicen que quienes aspiran a ser los mejores del mundo no pueden estar constantemente compitiendo con algunos segunda clase de artes marciales. Al igual que el Monte Hua Sect, Sima dice, el líder de la secta desea poner fin a su relación con la secta de Mount Hua a través de la conferencia de Sadeniji Mount Hua. Esta vez, Sima dice furiosamente, si dejan sus guardias por un segundo y ser humillados por los discípulos de la secta Mount Hua, entonces, nunca olvidará que los discípulos se ponen nerviosos. Y Sima dice que cualquiera en el campo de batalla debe hacer todo lo posible para no tener arrepentimientos, al igual que los leones, a todo dar, incluso al cazar conejos. Sima dice, su objetivo es derrotar a la secta de Mount Hua en la conferencia de Sadeniji Mount Hua, pero también pisotear su espíritu. Sima les dice a todos que lo recuerden. Y dice que, si han terminado de descansar, entonces, deben seguir avanzando. Porque deben llegar allí. Antes de la montaña Hua, secta se cansa de esperarlos. Después de ascender durante horas, llegaron al monte Hua, jadeando. Pero de repente, John pregunta por qué la puerta está en tan buen estado. Humayun sabe que la Unión, la cofradía de comerciantes, ha invertido en la secta de Mount Hua, pero él piensa, no ha pasado mucho desde que ocurrió. Humayun se pregunta si logran resolver todos sus problemas financieros. Y reconstruyeron la puerta en tan poco tiempo. Piensa que es imposible. Y de repente, Sima dice, parece que consiguieron mendigar una pequeña fortuna. Y luego repararon la puerta principal. ¿Cómo es lo primero que ven las personas? Sima les dice a sus discípulos que no se preocupen. Y dice que, incluso si se reconstruye la puerta principal, no cambia quiénes son fundamentalmente. Sima llama inútil lo que han hecho. Pero de repente, se abrieron las puertas y Yen cantó. Un anciano de la secta de Mount Hua sale, diciéndole a Sima que debe haber sido un viaje duro.
viniendo hasta aquí. Hyan le dice a Sima que ya se han conocido antes. Y se alegra de verlo de nuevo. Sin embargo, Sima pregunta por qué el líder sectario no está aquí. A lo que Hyan responde que está dentro ahora. Sima pregunta si tiene sentido que el líder sectario no esté aquí, para recibir a los invitados que pueden viajar tan lejos. Lo que enfurece a Hyan y él piensa: ¿cómo se atreve un Ymir a mandar a un líder de secta? Hyan cree que Sima es mal educado. Y al ver su actitud, se da cuenta de que están decididos a arruinarlo todo. Hyan respira hondo. Y les pide que entren y coman. Porque han preparado un banquete de bienvenida para todos los discípulos del sexo del borde sur. Aún Sima se burla de que el monte Wasek debe pensar en el borde sur. Y la conferencia de Mount Wa como un evento para jugar y comer. A lo que Hyan responde humildemente: no es así, Sima. Al entrar, le dice a Hyan que guíe el camino, porque desea conocer al líder sectario primero. Sima piensa que alguien se preguntaría ¿cuántos fondos ha recibido la secta de Mount Wa? Pero él piensa que es obvio, dado que han hecho algo, como reconstruir su puerta principal, que la gente vea primero y piense: el interior de este lugar debe estar en malas condiciones. Sin embargo, al entrar Sima, se sorprende al ver que no es un campo de entrenamiento de arena. Incluso la condición de los edificios es mejor que antes. Sima se pregunta si no simplemente reconstruyeran su puerta principal. Y cuando Hyan nota su expresión, pregunta qué sucede. Sima dice: parece que muchas cosas han cambiado aquí. Sima pregunta si el monte Wa todavía tiene esta cantidad de dinero la secta para cambiar las cosas aquí. Y dice que duda de que ellos, quienes se consideran una secta respetable. Hyan se enfurece al ver que se acusa a su grupo de ladrones y le dice a Sima que no puede llamarles ladrones, porque eso es absurdo de repente. Oyen a alguien llamar palabras a Sima. Un montón de basura los asusta. Y al mirar quién está allí, está Chan parado allí. Y le dice a Sima que se muera. Pero Sima le pregunta furiosamente qué dijo. Chan con expresión inocente pregunta qué quiere decir, lo que enfurece a Sima. Y le pregunta furioso qué acaba de decirle. Chan mira de inmediato a Gol, quien está entrenando con otros discípulos, y de repente grita a Gol, preguntándole cómo quiere descansar, cuando ni siquiera ha corrido tanto. Gol mira confundido a Chan. Y Chan le da un puntapié mientras le dice que deje de hablar basura, y empieza a correr bien. Gol cae al suelo en dolor. Y Chan le dice a Sima de inmediato que eso es lo que dijo. Pero dice, parece que Sima lo escuchó, y es vergonzoso. Sin embargo, Sima está furioso. Y se pregunta si este niño cree que lo engañará con estas tonterías. Sima quiere enseñarle una lección a Chan. Pero Humaryon le dice a Sima que se calme. Porque no saldrá nada bueno de discutir con un niño. Humaryon pregunta a Chan si puede saber quién es. Lo que asusta a Chan. Y pregunta si Humaryon le está preguntando. Chan pregunta si Hum aún lo reconocerá. Sí le dice quién es. A lo que Humaryon responde: ¿quién sabe si él podría saber quién es? Humaryon pregunta si Chan puede decirle ahora. A lo que Chan responde: puede porque no es nada difícil. Y dice ser Chan Mayan. Humaryon se da cuenta de inmediato que es el nombre del discípulo de la secta del Monte Wa, quien dañó la reputación de la secta del Límite Sur. Humaryon cree que Chan es mucho más joven de lo que pensaba. Y se pregunta si todos sus acuerdos con las 10 principales empresas de Shaanxi estuvieron robados por este mocoso. Humaryon lo considera absurdo y dice: si es Chan Mayon, entonces parece que no ha aprendido ninguna cortesía. Chan pregunta lo que dijo Humaryon. Y le dice que está muy lejos para oírlo. Bueno, entonces le pregunta si puede acercarse para hablar con él. Humaryon, sorprendido, pregunta qué dice. A lo que Chan le pregunta si es un poco sordo. Y le dice que se acerque para hablar. Chan ofende a Humaryon al preguntar si no puede oírlo. Y Humaryon se pregunta, ¿cómo tiene este niño tanta confianza para ser tan altanero? Humaryon duda si es cierto que Chan voló y vomitó sangre en el combate con Le Songbeak. Entonces, no es tan fuerte en artes marciales.
Humayun se pregunta, ¿cómo se atreve Chan con esa actitud? Y de repente pregunta si Chan es un discípulo de tercer grado. En ese caso, es alguien a quien Chan considera un superior. Humayun pregunta, si Chan no cree que esté mal mandar a alguien, ¿podría decirlo? Alguien como él y dice. Chan sabría que sí, si tuviera un mínimo de educación. De repente, Chan, con expresión serena, dice que es cierto. Y ahora que Humayun lo menciona, dice que está bien en este caso. Chan pregunta si Humayun puede transmitir su mensaje al anciano. ¿Quién está a su lado? Chan opina que mandar a Humayun es más cortés, en comparación con un anciano de la secta Sadenech, mandando a su líder sectario. Humayun se sorprende, pero cuando Chan le pregunta si está en lo correcto, Humayun piensa furiosamente, contrario a lo que quiere hacer. Y lo que ha dicho, se ha utilizado para criticar a su anciano, en lugar de. Humayun piensa, Chan lo hizo tropezar con sus propias palabras, dirigiendo la conversación sin decir mucho. Humayun pierde los estribos, pero Sima le ordena que se calme y dice. Este mocoso Chan, sin duda, tiene gracia con las palabras. Sima dice, no responsabilizará a Chan por su grosería, porque lo hizo de corazón por su líder sectario. Sin embargo, Sima afirma que la grosería de Chan no es igual a la suya y pregunta si él sabe por qué, a lo que Chan responde. No lo sabe, Sima dice que es por el poder. Y que solo es grosero cuando se señala. Si nadie lo señala, entonces son solo palabras. Sima dice que la autoridad para señalar proviene del poder. Y dice que ser grosero sin poder es grosero. Él dice que no es grosero cuando lo hace, porque él mismo tiene poder. Sin embargo, Chan dice que Sima debe aprender cortesía. Debe moderar su habla. Sima dice que el bravado de Chan se perdona fácilmente, pero será lo que corte la cabeza de Chan algún día. Y le dice a Chan que recuerde estas palabras. Sima le dice a Hayan que deben irse. Así que Hayan lo acompaña. Y los discípulos de la secta del Límite Sur también los acompañan. Mientras los discípulos entran, le ve a Chan y le hace una leve reverencia, para mostrar respeto a Chan. Mientras, Chan sonríe a Lee y le sigue, junto a sus discípulos. Chan ya está molesto, desde que llegaron esos ladrones a su secta. Y está furioso cómo se atreven a faltar al respeto a su superior. Chan deseaba que todo transcurriera pacíficamente, pero querían poner todo patas arriba. De repente, desde el principio, Gal grita a Chan y le pregunta, ¿qué intenta hacer exactamente? Porque él sabe. Chan responde a un anciano del sur. Chan golpea a Gal de nuevo al instante, por llamar a Sima un anciano, y le dice a sus demás discípulos que vieron lo que hicieron los oponentes. Entonces pregunta, ¿quién podría contenerse después de ver eso? Al mismo tiempo, un discípulo dice, ellos tampoco quieren contenerse. Pero pregunta qué pueden hacer. Chan les dice a sus hermanos mayores que escuchen atentamente, y señalando a los oponentes. Dice que, en los momentos en que sus discípulos pierden contra ellos, morirán con sus propias manos. Los discípulos mayores se inquietan. Y Chan dice que no le importa si pierden en otro lugar. No le importa si van y son golpeados. Pero no quiere verlos perder contra el sur. Ni siquiera en su muerte a la secta Edge. Chan dice que quienes lo hacen ver lo que no quiere ver, deberían prepararse para lo que viene. De repente, cuando los discípulos mayores dicen no tienen confianza, Chan pregunta furiosamente, ¿de qué confianza hablan? Y pregunta si no tienen confianza para ganar. Chan pregunta furiosamente si tienen la confianza para morir. Y les advierte que intenten perder. Y dice que los matará a todos de la misma manera. Mientras tanto, John, mientras suben detrás de su maestro, mira con preocupación a Chan. Humayun pregunta si Chan le preocupa. A lo que John se queda en silencio. Humayun dice, más bien parece aturdido por lo que hizo Chan. Humayun dice que Chan no sabe su lugar. Entonces le dice a John que deje a Chan y afirma, haciendo un gran alboroto sin saber su lugar. Es el privilegio de los débiles. Humayun dice, un niño que no sabe cuán grande es el mundo. Actuará sin pensar. Y tendrán la oportunidad de castigarlo. Más tarde, John dice,
Le encantaría ver si esa boca de Chan aún manda tonterías tras ser desmentido. Y Humayun sonríe. John no debería decirlo, diciendo esto como un artesano marcial ortodoxo. John dice que la secta de Mount Hua fue la que aceptó el desafío. Primero, con lo que Humayun está de acuerdo. Pero él dice que la verdad está del lado del poder. Humayun dice al final que los marcialistas hablan con sus espadas. Y no importa cuán hábil sea hablando. No cambiará nada. Humayun piensa que el sur se ha convertido en un saco y la conferencia de Mount Hua será muy interesante. En esta ocasión, después de un tiempo. Cuando Sima se sienta frente al Mount Hua, el líder de la secta, lo ve con una mirada de sospecha. El líder parece demasiado relajado, en comparación con los años anteriores. Y se pregunta si es porque ahora tienen dinero. Sima piensa que sea lo que sea. No hay forma. Podrían haber superado a la secta del límite sur. Y le molestó su despreocupación subterránea. De repente, Sima coloca la taza de té con fuerza sobre la mesa. Y el líder del secto dice, no está seguro si el té le gusta a Sima. Seymour responde que tiene un aroma profundo. Pero las flores de ciruelo no son exactamente su preferencia. El líder de secta pregunta si hay una razón. No le gusta el olor de las flores de ciruelo. Seymour responde, es normal que un bosque desprenda varios olores. Sima dice que el olor a tierra. El olor de los árboles y el de la orina. Pero en el lugar donde hay cerezos en flor, no pueden oler nada más que ellos. Sima, revolviendo la taza, dice que el olor es tan intenso que cubre todos los demás sentidos a su alrededor. Sima vuelve a poner la taza en la mesa y dice, el mundo es un lugar donde la gente alcanza la armonía mientras conviven. Por eso prefiere el té verde. Con fragancia ligera, a las cerezas que rompen la armonía. Haiyan se pregunta por qué Sima dice eso ahora. Y piensa en fuertes, florecillas olorosas que rompen la armonía. Si Sima se refiere al tiempo. Cuando la secta de Mount Hua solo buscaba profetas, y se negaron a trabajar en armonía con la secta del borde sur. De repente, Sima dice, deberían dejar el tópico del té ahora. Dejemos al tema principal. Sima dice que ellos, en la secta del borde sur, están pensando en hacer de esta conferencia la última. Entonces, cuando el líder del sexo pregunta la razón, Sima responde que es simple. Pero el inútil enfrentamiento con la secta de Mount Hua no ayuda al desarrollo del sur. Cuando Sima dice, el sectario se detiene. Ahora no hay gran diferencia entre ellos. Los ancianos de Mount Hua se enfurecen. Pero Haiyan lo detiene. El líder del monte Hua dice que conferencia de Mount Hua y Sadenech no es solo un evento simple. Ese fue creado para sparring. Se pretendía forjar lazos amigables entre sus sectas. Sin embargo, Sima dice que es solo para mostrar. Porque nunca ha habido un momento en que sus sectas estuvieran en armonía. Buenos términos. Sima dice que parecen más enemigos. Y pregunta si no lo son. Sima dice que es evidencia de ello. Todos aquí quieren aplastarlo. Aunque no ha dicho nada incorrecto. Todos están en silencio y Sima dice que la relación de sus sexos es como porcelana rota. Y dice que para unir ese porcelana rota se necesita mucho trabajo. Pero dice que incluso si lo logran, las grietas permanecerán. Mientras tanto, el líder de la secta del Monte Hyuga entiende. La sacudida del sur ya no quiere participar en la conferencia. Lo que dicen es que esta vez quieren poner a la secta de Mount Hua bajo sus pies. El líder sectario piensa, ¿puede haber algo más humillante de decir que esto de repente? Anem pregunta si Dawson. Sima cree que les está informando de esto demasiado de repente. Sin embargo, Sima opina que deberían haberlo hecho antes. Simultáneamente, Sima dice que quiere preguntar algo. Y preguntar a Unem si cree que la secta de Mount Hua es suficiente. Tener el borde sur sagrado. Como su oponente, esto sorprende a Em. Y Sima dice que piensan, ya han hecho suficiente por la secta de Mount Hua. Teniendo en cuenta el trato amable que han dado al Monte Huya. Secta. Unam se enfurece preguntando qué quiere decir Sima con hacer lo suficiente. Y preguntas y Sima no piensa. Se está excediendo con sus palabras. Pero Sima pregunta qué ha exagerado. Sima dice que olvidaron el rencor del pasado. Y han ayudado constantemente a la secta de Mount Hua. Sima menciona el borde sur. Y conferencias de Mount Hua.
siempre se han celebrado en la secta de Mount Hua. Nunca se habían quejado antes. Y hasta traen tesoros para apoyarlos. Cada vez que vienen aquí. Sima pregunta, si van a culpar al sur. Después de todo eso, se va a echar la culpa a los demás. Pero Unmem opina que no es así. Unmem sabe por qué la cumbre de Mount Hua y la conferencia del Límite Sur se llevó a cabo en la secta de Mount Hua. Es que la secta del Límite Sur quería burlarse de ellos al venir aquí en persona, para ver cuánto ha caído la secta de Mount Hua. Y para mostrar su victoria sobre la sagrada montaña Hua. A las demás secciones, no. Sabe los tesoros entregados, con el pretexto de apoyarlos. Era solo para que el monte Hua Sect, que no tenía dinero y no pudo rechazarlos. Y asegura que él, el líder del secta, considera absurdo. Pero lo que los enfurece aún más, es que no pueden negar nada. Aún después de todo esto. De repente, Sima dice, si el líder del secta tiene dificultades para entender, simplificará, dice Sima. Después de esta conferencia de Sadeniji Mount Hua, la secta de Mount Hua deberá decir que ya no quieren que suceda. De nuevo, Sima al levantarse. Si el líder del secta se preocupa por sus discípulos, entonces debería reflexionar sobre esto. Mientras Sima se dispone a salir de la sala, el líder sectario pregunta si la secta del borde sur se va a cerrar todas las relaciones con otros sexos. Sima dice que no es su decisión. Sima se va y todos están sentados en silencio. Pero un anciano pregunta cómo se atreve Sima a ser tan insolente. Otro anciano dice que, aunque la secta del sur siempre ha actuado mal durante la conferencia, es la primera vez que llegan a este punto. Mientras, un se pregunta, ¿cómo se atreve un simple anciano a actuar así delante de su líder sectario? Y pregunta si expresan su descontento al sur directamente a la secta de Edge, pero el líder les dice que lo dejen pasar. El líder sectario dice que las palabras a veces son inútiles y pregunta, ¿cuál es el sentido de decir algo? El líder sectario dice, pueden soportar cualquier humillación. Pero hay algo que le preocupa mucho más. Lo que le preocupa son los niños. El líder sectario dice, teniendo en cuenta que Sima les habló personalmente de esto, parece que esta conferencia será peligrosa. El líder sectario dice, no le importa si se lastima o se humilla. Realmente no quiere ver sufrir a los niños. Unem cree que será muy peligroso. Pero aún así, no pueden detenerse. La conferencia de Mount Hua y Sadenech. Unem piensa que si renuncian al combate por miedo, incluso antes de la pelea, la vergüenza atormentará a los niños por el resto de sus vidas. De repente, Sasuke dice que cree que hay algo más. Y dice que la secta del Límite Sur realmente quiere mostrar claramente la brecha entre ellos a través del entrenamiento esta vez. Sasuke dice, su objetivo debe ser demostrar que el Monte Hua es un secta. No es digno de ser llamado un secta respetable. De la región de Shaanxi, Sasuke dice, eso será el golpe final para su secta, el estatus de la cual ya cayó. Sasuke pregunta si el líder sectario no piensa. Eso es lo que busca la secta del lado sur. Al que el líder sectario contesta, probablemente tenga razón, pero no pueden hacer mucho. Sasuke dice que no necesitan planes especiales, porque solo necesitan vencerlos en un combate de espada. Entonces, le dice al líder sectario que confíe en sus discípulos, quienes han trabajado duro. Sasuke piensa, podrían traerles buenas noticias. Mientras tanto, Chan, mientras entrena a los discípulos, dice que es hora de que lo demuestren. Y Chan, corriendo con una pesada piedra en la espalda, dice que matará a quien alcance. Después de un tiempo, cuando la secta del borde sur, los discípulos disfrutan de una abundante comida en el comedor. Jin dice, ¿pensar que tendrían una comida tan lujosa aquí? No le gusta. Y Jon percibe que el rostro de Jin se endurece. Jon le dice a Jin que parece que la secta de Mount Hua se ha vuelto bastante arrogante, a lo que Jin responde, así es. Pero Jin dice que, lo importante al final, ¿quién tiene mejores artes marciales? Jon dice que, incluso si la secta de Mount Hua actúan como si estuvieran bien, con todo esto, un arte marcial. Una secta sin buenas artes marciales es solo un caparazón vacío. Jin dice que es cierto. Mientras rompe los palillos, dice que lo que quiere es una victoria perfecta.
Todos se sobresaltan y Jin se levanta furioso, diciendo: sea fama, riqueza o artes marciales. Quiere superar a los oponentes en todas las áreas. Jin dice: odia que la caída del monte Hua se asocie con ellos. Es comparado con ellos y grita: no son comparables a ellos. Jin pregunta a todos si han olvidado su determinación. Y dice: su generación hará que la secta del Borde Sur sea la mejor secta del mundo. Jin dice furiosamente que verlos relajados, como si estuvieran de viaje, le enfurece. Entonces, les dice a todos que se unan. Y no olviden por qué están allí. Jin dice que, si alguno de ellos falla en mostrarles cómo es un verdadero discípulo de la secta del Límite Sur, le enseñará una lección, incluso antes de los ancianos. Jin pregunta si entienden, a lo que responden que lo tendrán en cuenta. De repente, Sima llega aplaudiendo y dice: parece que Jin Humbrian ya ha dicho todo lo que quería. En su nombre, Jin y los demás discípulos respetan a sus ancianos. Y Jin dice sentirse avergonzado. Si hubiera sabido que el anciano venía, no habría dicho eso. Sima le dice a Jin que fue un discurso maravilloso. Y esa es la mentalidad. Un discípulo de las sectas Adenech debería haber. Sima le dice a Jin que siga con lo suyo. Y dice que, simplemente ganando el Borde Sur y la conferencia de Mount Hua, Senna le dice a Jin que no será suficiente. Para que sea así, que la montaña Hua, el insecto no se atreverá a mencionar el nombre del sexo del Borde Sur. Sima pregunta si Jin entiende y dice: en competencias de artes marciales, no hacerse daño es básico. Pero el espíritu del oponente es más fuerte de lo esperado. Jin se sorprende, pero Sima dice que, aunque sean de la secta del Límite Sur, hay un límite a lo que pueden tolerar del oponente. Jin, el oponente, con una sonrisa malvada, pregunta si no habrá riesgo de lastimarse si se enfrentan al espíritu de los oponentes. A que Sima, con tono malvado, responde que hay riesgo, pero no pueden permitirlo. Sima dice que el duelo en sí es importante y insignificante si dejan que su gente se lastime. Sima dice: esta vez deben prestar atención en las peleas. Asegúrense de que nadie se lastime, incluso si deben romper el brazo de un oponente.